Edgardo, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por este compartimiento con gente tan importante y editoriales tan fuertes, tan poderosas. Bueno, comentábamos que este es un encuentro de editoriales periféricas, un encuentro de editoriales independientes. Aquí no está Visor, ni Tusquets, ni Perión, ni Pretextos. Están otras editoriales que para nosotros son igual de importantes y que podríamos decir un poco que son las editoriales que hacen el trabajo sucio, ¿no, José María? ¿Tú qué crees? Lo de sucio me ha encantado, desde luego, ¿eh? Bueno, no lo sé. Creo que no, más que establecer categorías, podemos hablar de editoriales a las que les preocupa fundamentalmente la literatura y editoriales a las que les preocupan otro tipo de cuestiones. José María, decías tú que para publicar un poeta, que te han preguntado qué tengo que hacer para publicar en Liliputienses, y decías tú, nada, solo escribir bien. Sí, sí, es así de fácil y así de difícil. Es cierto que en el mundo de la poesía actual nunca ha sido tan fácil publicar, ¿no? Con la edición digital es verdad que todo se ha democratizado, que tiene muchas ventajas. Es posible ahora estar al tanto de una cantidad de proyectos poéticos muy interesantes y muy diversos, pero es verdad que también tiene un inconveniente como es el que resulta más difícil cribar, ¿no? Y distinguir un poco el grano de la paja. Pero bueno, en cualquier caso la aventura merece la pena. Hemos planteado hoy una serie de preguntas para girar alrededor de ellas en esta mesa. A mí me gustaría que empezáramos ya con una pregunta que me parece muy interesante, que es si la poesía puede cambiar las cosas. Si, por supuesto, todos somos poetas, además de editores, ¿verdad? Y, por supuesto, que creemos que la poesía puede cambiar las cosas, si no, no estaríamos metidos en esto, ¿no? La sociedad, el mundo, la deriva humana, pero me gustaría plantear hoy cuál creéis que es el papel, nuestro papel, tanto como poetas como editores, en toda esta pandemia, en toda esta crisis casi existencial que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, dejo ahí la pregunta. Toda esta gente que nos está escuchando o que nos está viendo, que dice, yo como poeta, ¿qué puedo hacer? O realmente sirve para algo la poesía en esta crisis. María, ¿tú qué crees? Pues yo creo que la poesía está siendo una herramienta fundamental. Nosotros, de hecho, hemos sacado estamos sacando un proyecto y es que, en cierto modo, la pandemia ha hecho cambiar los valores, ¿no? De la competitividad y las prisas que estábamos viviendo, todos nos hemos encerrado. Y en el encierro, ¿qué es lo que nos hace sobrevivir? ¿Qué es lo que nos hace poder seguir siendo seres humanos, lo que nos enriquece? Son las artes, o sea, un ocio bien llevado. Entonces, desde Vaso Roto, desde luego, estamos buscando una poesía de la reflexión, de la interioridad, precisamente para hacer que este tiempo sea más rico y podamos llevar mejor las circunstancias en las que estamos viviendo. Francisco, ¿tú qué opinas? Bueno, es difícil no concordar con lo que dice María, ¿no? Yo no sé si la poesía en este momento está haciendo más que en otros momentos. Yo diría que la literatura en general y el arte en general es quien nos está un poco ayudando a no volvernos tarumbas de todo, ¿no? Estamos viviendo una situación muy complicada, estamos viviendo del revés de cómo somos los seres humanos, ¿no? Aristóteles definió al ser humano como un zoon político, un animal social, un ser que necesita estar con otros de su propia especie. Y la palabra que más escuchamos es confinamiento, cierre perimetral, mantenga usted la distancia social. Bueno, pues yo creo que ahí la poesía, la literatura, todas las formas de arte nos están de alguna manera ayudando a sobrellevar mejor la vida. Y hablabas tú de crisis existencial. Bueno, la poesía está siempre en los momentos de crisis, ¿no? El ser humano necesita la belleza y la poesía es una de las formas de la belleza. Quizás
con la música la forma más excelsa que hay de expresión de la belleza y, por lo tanto, muy necesaria. ¿Puede cambiar las cosas? Pues claro, la poesía siempre cambia las cosas. En cuanto hay una dictadura, lo primero que hacen los dictadores es prohibir los libros o determinado tipo de libros y le van a la chepa a cortarles la cabeza a los cantautores, que normalmente lo que hacen es coger la poesía. Bueno, perdón por usar la palabra coger, que tenemos aquí población latinoamericana y se entiende raro. Ocuparse de la poesía y ponerle música. Claro que la poesía cambia las cosas. La poesía, como decía el clásico, es un arma cargada de futuro y también de presente. Luis, ¿qué podemos hacer nosotros los poetas o qué pueden hacer las editoriales para cambiar lo que está pasando? Pues, si te digo la verdad, lo que podemos hacer es lo que hemos hecho siempre, que es mantener el tejido cultural. Es decir, nosotros mantenemos el tejido cultural, pero así de sincero y de claro. No solamente las editoriales, sino cada actante de la industria cultural está manteniendo el tejido que lo había, este tender puentes. Fíjate, nosotros no hemos parado. Tú sigues haciendo tu festival Kerouac de Vigo, ¿no? Sigues haciendo el festival, seguís haciendo el festival. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. No es que es un deber, no es que podemos hacer, es que es el deber nuestro. Es decir, para eso nos hemos comprometido, para eso, no sé, aquí veo pues muchas personas que llevan ya bastante tiempo en esto de editar poesía, que ya era antes difícil, o sea, en realidad la pandemia tal vez ha venido a, pues no sé, a darle un poco más de dificultad añadida a la cosa, pero ya era difícil. Entonces nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos, que es mantener el tejido cultural, pero el de verdad, el real, me refiero. El de que la gente pueda salir a la calle y comprar un libro o escuchar un poeta y todo esto. Es lo que seguimos haciendo. O sea, para mí seguimos haciendo lo mismo, solamente que, bueno, pues de otra manera, ahora en ventanitas, en casa, ya no viajamos tanto. Yo ahora, por ejemplo, estaría dándole un abrazo a Francisco, allí en Vigo. Estaría, bueno, pero estoy aquí tranquilamente y le doy un abrazo virtual, ¿no? O sea, yo creo que se trata un poco de mantener eso, de seguir con los puentes tendidos, con los mismos puentes que ya teníamos tendidos y seguir haciéndolo. Y a veces es que esos tejidos sociales y culturales son molestos. Y bueno, pues hay que seguir luchando, ¿sabes? Y pugnando porque existan. O sea, nunca puedes dar tu brazo a torcer, ni porque tengas unas pérdidas económicas o lo que sea, que es normal, que las vamos a tener y las vamos a asumir y demás, y esperemos que podamos, ¿no?, seguir adelante, pero sobre todo lo que hemos hecho como poetas. Yo aquí veo a excelentes poetas que ya estaban en la vanguardia y haciendo cosas y manteniendo tejidos culturales de ciudades que estaban estandarizadas y lo siguen haciendo. Y los veo y me siento afortunado por seguir viéndolos, la verdad. José María, estamos acostumbrados a luchar, esto no es nuevo, ¿no? ¿Notas que la lucha se ha vuelto más dura o esto es las trincheras de siempre? A ver, lo de ser duro pues, depende, como siempre, de la capacidad que se posea. Una situación como esta que estamos atravesando, creo, fíjate, que a las pequeñas editoriales quizás sea a las que menos nos afecte. Porque, en definitiva, evidentemente a nadie le gusta tener que poner demasiado dinero para mantener ciertos proyectos literarios, pero nosotros, en definitiva, como estamos acostumbrados a ser pequeñitos, a movernos por los márgenes, por las fronteras, pues quizá es nuestro entorno habitual, ¿no? Quizá las editoriales que más hayan sufrido que se corte esta vorágine atroz de sacar novedades, de estar continuamente pugnando por ocupar las mesas de novedades, sean otras editoriales cuyo afán es meramente comercial y es muy respetable, ¿eh? Pero quizás nosotros nos hayamos visto, insisto, menos perjudicados por estas circunstancias, porque, como te decía, nos movemos en otros ambientes. Y siempre hay que seguir, evidentemente. No sé si en la lucha o en la resistencia. Yo no me veo con ánimos para luchar. Para resistir, casi que tampoco. Pero bueno, a veces lo intento. En definitiva, creo que los pequeñitos, bueno, aunque tengamos que dar más pasos para llegar donde llegan los grandes, finalmente terminamos llegando al mismo sitio, ¿eh? Hablaba Luis Luna de la importancia de tender puentes, ¿no?, que es lo que hacemos. Y bueno, Iván Vergara,
que tiende puentes entre España, Estados Unidos y México, como el Festival Kerouac. Iván, ahora más que nunca son necesarios esos puentes, ¿no? Sí, pero sobre todo creo que hay unos puentes que no sean un reflejo de la sociedad de la que estamos pisando, sino visionando un poco más allá de las virtudes y las cosas que podemos ganar cuando trabajemos con horizontalidad y no con verticalidad. Los puentes que hemos estado trazando son puentes que parten desde la poesía, que parten desde la cultura, pero socialmente siempre nos vamos encontrando con ciertas fronteras, ciertas barreras, que justamente estos puentes intentan derribar o cruzar por encima. Y me resulta muy grato que sea justamente a través de la poesía en la cual estemos intentando crear un visionado de horizontalidad en las distintas regiones en las que nos estamos moviendo. Somos una editorial que nació en Sevilla, que se ha movido por España. Nuestra experiencia aquí con el país ha sido, bueno, variada, múltiple, pero nos damos cuenta que ahora al estar trazando este puente entre estos países, sí necesitamos que la visión de este puente no sea una visión desde un eurocentrismo, desde cuestiones discriminatorias, sino que sea a partir de lo humano, de que sea a partir de la poesía, que sea a partir de la palabra, sin que uno tenga que ponerse en un pedestal u otro. Edgardo, ¿notas estos puentes, tú que estás en Ciudad de México, notas estos puentes que vienen desde España con el Kerouac y con Placa, desde Nueva York también con Mar? ¿Los estáis sintiendo ahí? Sí, y en general yo creo que en todo el globo se está viendo estos puentes. Yo creo que existían la facilidad de hacer, por ejemplo, estas videoconferencias. Iván ya lo había hecho, ¿no? Estos enlaces. Y la historia nos obliga en este momento a desarrollarlas más. Entonces, creo que nos facilita no solamente el contacto, ¿no? Sino como poetas, a mí en particular, la lectura de muchas otras personas, ¿no? Ahorita los trabajos que están haciendo en Instagram, la videopoesía, la poesía sonora, y no sé, esta onda de compartir los libros, de hacerlo tan libre, de estar pasándolo. Como poeta a mí me ha generado algo maravilloso. Y en la cuestión editorial, Perdona, mucha Edgardo, gente que se está interesando. ¿te refieres a que ahora, al estar en redes, al estar virtualmente, la oferta que tenemos de poesía o hasta dónde podemos leer y descubrir de poesía es mayor que antes? Sí, claro que sí, se ha ampliado. Igual, pues, o sea, hay como golpes, ahorita que hablaban de lo económico, de repente, no sé, no tenemos una plantilla de trabajadores a quien estarle pagando porque estamos haciendo el trabajo nosotros y no vender los libros de repente afecta, pero la movilidad de los libros y que yo creo que es el punto como preciso es la difusión de las personas que estamos leyendo y descubriendo o redescubriendo. Entonces, sí se ha ampliado esta cantidad de puentes, ¿no? Y para mí, no sé, ha sido maravilloso últimamente, ¿no? De estar del total under a que se puedan desplazar autores y autoras que a mí me parecen increíbles. Vamos a darle la bienvenida, que no lo hicimos antes, a Mar Russo, que está en Nueva York. Mar Russo de New York Poetry Press, poeta y agitadora desde Nueva York y New York Poetry Press, también con una revista en línea. Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Saludos desde Manhattan. Estábamos planteando, Mar, qué podíamos hacer los poetas y los editores de poesía para transformar, para mitigar todo esto que está pasando, esta pandemia, este virus, esta crisis existencial del mundo. ¿Cuál crees tú que es nuestro papel en todo esto? Pues nuestro papel es seguir proyectando y promoviendo. Ese es nuestro papel. No podemos parar, no podemos dejar que la pandemia nos detenga. Nueva York Poetry Press y yo desde comienzos de la pandemia seguimos trabajando.
seguimos trabajando, incluso lanzamos una revista de poesía que es Nueva York Poetry Review, y hemos lanzado más de 10 libros en este tiempo. ¿Tú crees, Mar, que nuestro trabajo es imprescindible, es fundamental? Es fundamental porque la poesía se lo merece. Por eso es fundamental, porque no podemos dejar que porque la poesía es lo que le da la esencia a la vida para nosotros. Entonces, no podemos dejarla de lado. Es la esencia de la vida. Qué bonito, Mar, lo que dices. Planteábamos varias preguntas para este conversatorio. Este trabajo lo hacemos por pasión. Y si no ponemos nuestra pasión en este trabajo, ¿para qué, no? Totalmente, Mar, lo hacemos por pasión. Y bueno, y esto también os quería comentar. Esto es casi un esfuerzo de las personas, ¿no? Un esfuerzo titánico de las personas, de cada uno de vosotros que estáis ahí por llevar adelante estos proyectos, ¿no? María.